Pues bien, mis hermanos, am, recordemos, estamos estudiando a, a Israel en el desierto. Estos 42 movimientos que tuvieron en sus estadías por el desierto. Y recordemos rápidamente qué fue lo que vimos en la recepción de sábado anterior. Habíamos visto hace 15 días que el pueblo llega hasta Bene Jacán, en donde son enviados los dos exploradores. Y hace 7 días vimos la salida de Bene Jacán. ¿Por qué? Porque al regresar los dos exploradores, el pueblo no cree que pueda contra todos los pueblos de Canaán, porque dicen que ven a los hijos de Amalek y se sorprenden de ver a los gigantes y las fortalezas que tienen. Entonces recordemos que Dios dice, como no creyeron, estarán 40 años en el desierto. Y así fue como vimos esos 40 años que la Biblia menciona de una manera muy rápida. Los vimos la recepción de sábado anterior, y los movimientos fueron de Bene Jacán, que es Cades, o el desierto de Parán, o el desierto de Sin. Recordemos que esa zona tiene esos nombres. Bene Jacán fue a Gidgad, después fue a Jotbata, de Jotbata avanzaron hasta Abrona, de Abrona avanzaron hasta Esión Geber. Recordemos que este es un puerto muy importante hasta la fecha. En este puerto es donde Salomón lo hizo un puerto grande, y hasta la fecha esta zona es muy disputada. Y es aquí donde le dice, Jehová le dice a Moisés, regrésate al Aquilón, porque ya es momento de que entren. Y recordemos que todo este momento van bordeando lo que es la zona de Edom, que le pertenece a los hijos de Esaú, y es cuando les dice que tienen que comprar todo de ellos, que no peleen con ellos, porque esa tierra se la prometió a los hijos de Esaú, y es momento de que regresen al norte. Van a entrar ya a la tierra que fue prometida. Ya han pasado 38 años desde que dijo que no iban a entrar, que iban a estar 40 años. Recordemos que ya llevaban un año y medio, un año más o menos, poco más de un año, desde que salen del Sinaí. Es mucho lo que pasa, mucho lo que explica la Biblia en este primer año. Y ya es muy rápido cómo pasan estos 38 años. Y en este último año vamos a ver cómo es que les había mencionado que en el movimiento de Sion Geber hacia el desierto de Sin, fue lo último que vimos hace 7 días, y les comenté que aquí es donde vamos a ver cómo es que sacamos que ya estamos en el último año de estos 40 años. Fueron muy rápido, fueron apenas 2, 3, 4, 5 movimientos. 5 movimientos en esos 38 años. Entonces, vamos a ver aquí cómo es que establecemos que estamos en ese último año, con 2 movimientos que vamos a ver el día de hoy. Pasan acontecimientos muy importantes ya a partir en este año. La Biblia es muy vasta en todo lo que pasa en este año, y vamos a ir desarrollándolos, mis hermanos. Recordemos que dentro de estos 38 años, lo único que menciona la Biblia, que es lo que pasa, es la rebelión de Coré. Recordemos que Datán y Abiram de la tribu de Rubén se unen con Coré en esta rebelión, y a todas las familias de Coré, de Datán y de Abiram. Coré es de los levitas, son tragados por la tierra. Dice la palabra que Moisés fue a decir, si yo fuera como cualquiera y no fui enviado por Jehová, entonces pues todas las familias de ellos morirán de una manera normal. Pero si pasase algo extraordinario, es que yo soy enviado de Jehová. Digamos algo extraordinario, como que la tierra se abre y los traga, y la tierra se vuelve a cerrar. Y recordemos que la Biblia dice que esto es lo que le pasa a las familias de estos 3 hombres. Recordemos que también Coré había puesto a 250 líderes de todo el pueblo, de las 12 tribus, de todo el pueblo. Había puesto 250 varones ante el tabernáculo,
para demostrar que pues había más líderes en el pueblo de Israel y eran 250 y solo estaba Aarón con sus incensarios. Y recordemos que lo que pasa es que al estar a la puerta del tabernáculo, el fuego de Jehová consume a estos 250 que no habían sido escogidos por Jehová. Al otro día el pueblo se rebela, porque se rebela contra Moisés diciendo que ellos han matado al pueblo de Israel, y Jehová se vuelve a manifestar en el tabernáculo y empieza a hacer mortandad en el pueblo de Israel. Moisés le dice a Aarón cómo detener esta mortandad, y es así como es mandado con su incensario a que sea detenido. También vimos que algo que pasa es el reverdecimiento de la vara de Aarón, donde dice Jehová: voy a demostrar que el escogido para ser sacerdote a mi pueblo es Aarón. Y le dice: trae a los 12 líderes de las tribus, por la tribu de Leví vas a traer a Aarón, y cada quien pondrá su nombre en 12 varas, y la vara que reverdezca, este será mi escogido. Y es así como reverdece la vara, y le dice que la ponga en el arca del testimonio. Fue el nombre que no recordé la semana pasada, mis hermanos, bien lo puso mi hermano Gabriel. En el arca del testimonio debía de poner esta vara. Iba a quedar junto con las tablas que habían sido talladas por Moisés, escritas con el dedo de Dios, y estaba también ahí una muestra del maná que descendía todas las mañanas. Ahí también iba a poner la vara de Aarón, y fue donde nos quedamos en la semana pasada. Esta ya es la 14ª parte, mis hermanos, de este estudio de Moisés, de Israel en el desierto, de estos 42 movimientos que tuvo el pueblo de Israel. Y como lo comentábamos, en este movimiento de Zion Geber al desierto de Sin pasan eventos muy importantes. Vamos a ver cuáles fueron. Primero quiero que ¿qué significa Sin? Sin es una palabra hebrea que significa pinchar o grieta. Está establecido de acuerdo al libro de referencia Strong como una parte del desierto. Dice Números 33, recordemos que nuestra base bíblica de todos estos 42 movimientos está descrita toda ahí en Números 33. Es Números 33 quien nos da luz de todos los movimientos que pasan en el desierto. Y en esta ocasión dice el versículo 36, y partidos de Zion Geber asentaron en el desierto de Sin, que es Cades. Como lo habíamos comentado, mis hermanos, esta zona, el desierto de Sin, Cades Barnea, desierto de Parán, recibe el mismo nombre. También lo vamos a ver como Bene Jacán o Berot Bene Jacán. Toda esta zona con el tiempo va desarrollando estos nombres. Y en esta parte han regresado al desierto del Sin, que está pegado al desierto de Parán. Ha regresado ahí el pueblo de Israel. Ya después de estos 40 años de andar en el desierto. Y vamos a ver cómo es que sacamos todos estos datos. Vamos a ver cómo lo describe Números 20. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí en el desierto de Sin. Dice Números 20, versículo 1. Y llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero. Este es el mes primero ya del último año, del año 40. Más adelante vamos a ver cómo es que sacamos que ya es el año 40. Bueno, dice que es el mes primero en el desierto de Sin. Se asentó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Vemos aquí una mención muy honorífica, muy específica por esta mujer, por la hermana de Moisés.
y quiero que veamos unos datos de ella. Recordemos, la primera vez que habla la Biblia de ella es en Éxodo 2, y recordemos que el faraón ha mandado matar a todos los hebreos varones. Y los padres de María, o la pueden encontrar en otras versiones como Miriam, hay incluso versiones que le ponen Marta, pero esta María, Miriam, es la hermana de Aarón y de Moisés. Y cuando bueno, recordemos que Moisés, cuando vieron sus padres que era muy hermoso, no quisieron que fuese muerto, lo esconden 3 meses y deciden que no pueden ocultarlo más tiempo. Vamos a ver qué dice Éxodo 2 sobre este acontecimiento. Éxodo 2, versículo 3 y 4. Dice Éxodo 2, versículos 3 y 4. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, su madre tomó una arquilla de juncos y una calafeteola con pez y betún. Y calafeteola con pez y betún, disculpen mis hermanos, significa que tomó una arquilla y toda la embarró con betún para que no se hundiera, y colocó en ella al niño, y púsolo en un carrizal a la orilla del río. Y paróse una hermana suya a lo lejos para ver lo que acontecería. Aquí esta hermana suya es la hermana de Moisés. Se para a lo lejos para ver qué es lo que va a acontecer con este bebé que ha sido, puesto en esta arquilla para que no fuese muerto por los egipcios. Y aquí, mis hermanos, vemos que ya a María, a Miriam, se le ha puesto una misión muy importante, ver qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que acontecer con este niño. Y recordemos la historia de esta niña que cuando ve que llega hasta la hija de Faraón, se acerca con ella de una manera muy inteligente para que el niño no muera y le dice, yo conozco a alguien que lo puede criar, que lo puede amamantar. Y aquí vemos cómo ya María empieza a ser muy importante. Y quiero que veamos algo, mis hermanos. ¿Qué edad podría tener aquí María? Yo recuerdo la primera vez que hice esta pregunta a mis hermanos, la primera vez que hice la exposición de estos temas, y mis hermanos me decían, pues debía de haber tenido 20 años o quizá más. Y cuando yo les mencionaba, bueno, recordemos que ahora estamos viendo su muerte, y esto ha pasado 120 años, la muerte de María es 120 años después de que está pasando este acontecimiento en que ella va a ver qué pasa con este bebé, con Moisés. Y eso nos hace ver que pues decir que 20 años quizá es mucho. Y recuerdo ahí que ya comentaban mis hermanos, bueno, pues quizá tenía 8 años, 10 años, 12 años. No sabemos, mis hermanos. Sí sabemos que tenía más de 120 años cuando ella muere. Y si dijésemos que aquí tenía 10 años, estamos viendo a una mujer que lideró a las mujeres de Israel hasta que ella tuvo 130 años. ¿Y por qué digo que lideró? Bueno, no solo lideró a las mujeres de Israel, fue también marcada por la Biblia, recordemos, como profetisa. Veamos cómo la nombra la Biblia, ya lo habíamos visto, recordémoslo. Éxodo 15, versículo 20. Cuando acaba de pasar el pueblo de Israel por el Mar Rojo. Cuando está pasando el pueblo de Israel por el Mar Rojo, dice la palabra que cuando Moisés saca al pueblo, tenía 80 años, y si nos basamos en que cuando Moisés era un bebé, si es que María tenía 10 años, estamos hablando aquí de una mujer de 90 años cuando el pueblo pasa el Mar Rojo. Quizá una mujer de 90 años, y veamos cómo la nombra la Escritura, María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Vemos que la Biblia habla de ella como una mujer que ya está liderando a las mujeres, la menciona como profetisa, es muy importante lo que hace ella.
desde que ella ayuda a que tenga salvoconducto Moisés desde bebé, y ella ya empieza a tener ese brillo, así es como uno es escogido, mis hermanos. No sabe en qué momento de la vida uno va a ser llamado por Dios para ser instrumento de Él. Y aquí en el caso de María tuvo que esperar 80 años para volver a estar al servicio de Dios. Y aquí habla de la paciencia de una mujer, de la sabiduría de una mujer y de una gran pérdida que ha tenido el pueblo de Israel. Tanto Moisés y Aarón han perdido a su hermana con la cual han convivido, a Aarón, por más de 120 años. 123 dice la Biblia que tiene Aarón. Moisés, no podemos decir que los primeros 40 años tuvo contacto con sus hermanos. Recordemos que los siguientes 40 años, desde sus 40 hasta sus 80, él estuvo exiliado. Pero sí podemos decir que Moisés estuvo con su hermana 40 años andando con el pueblo de Israel, un pueblo rebelde al cual estos 3 hermanos tenían que liderar. 40 años estuvieron conviviendo Moisés y María. Y podemos ver que ya cuando Dios les dice, ya es el momento de que entren, suban hacia el norte a la tierra que les prometí, es el momento en que tiene esta gran pérdida el pueblo de Israel. En este momento, aquí en el desierto de Sin, en este mismo movimiento, el movimiento número 32, en el movimiento número 32, la muerte de Miriam no es lo único que ha pasado en el desierto de Sin. Vamos a ver qué es lo que también acontece en este momento. Dice Números 20, aquí en el desierto de Sin, Números 20, versículo 2, continuando con nuestra lectura. Después de que ha muerto María, dice el versículo número 2, aquí en el desierto de Sin, y como no hubiese agua para la congregación, juntóse la congregación contra Moisés y Aarón, y regañó el pueblo con Moisés, y hablaron diciendo, ojalá que nosotros hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Recordemos que el pueblo perece cuando fue esta rebelión de Coré, y que también todo el pueblo va quedando en el desierto por su rebelión 38 años antes, ahí en Bené Jacán, al creer que no iban a poder entrar, y que fueron rebeldes a Jehová. Y aquí les está haciendo referencia, ojalá hubiéramos muerto con todos ellos que ya perecieron, con todos ellos que fueron rebeldes a Jehová, ojalá hubiéramos muerto ahí, y no de sed. ¿Qué palabras qué poco entendimiento puede haber en un pueblo así, que viendo la gloria de Jehová, su fuerza, su poder, diga y dude que Jehová iba a proveer, y salga con estas palabras, mejor morir que que morir de sed, mejor haber perecido con nuestros hermanos antes y no venir sufriendo. Esto habla de que el pueblo aún no ha entendido todo el poder de Jehová. Y dice el versículo 4, sigue reclamándole el pueblo a Moisés y a Aarón, ¿y por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos ha hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? Y le hacen referencia que se había prometido llegar a esa tierra fértil de leche y miel, productiva, y aquí le dicen, no es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni granadas. Es más, no tiene ni agua. Nos has traído aquí al desierto. Dice el versículo 6, y fuéronse Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo del testimonio, y echáronse sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos, y habló Jehová a Moisés diciendo, versículo 8, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña en ojos de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias.
Recordemos, este acontecimiento es exactamente igual a lo que había pasado 40 años antes, un movimiento antes de que el pueblo llegara al monte Sinaí, cuando es la batalla en Refidim. El pueblo riñe con Moisés y le dice: no hay agua, se nos ha acabado el agua. Ya había pasado lo de las aguas amargas en Mara, ya había pasado el oasis de las 12 fuentes y las 7 palmeras, y ya había pasado lo de Refidim, en donde ya había provisto de la misma manera, Dios había provisto agua. En esa ocasión, en Refidim, Dios le dice a Moisés: adelántate con todos los ancianos hasta el monte Sinaí, golpea la peña y la peña te dará agua. Y en esta ocasión, Dios le dice: háblale a la peña en ojos del pueblo y la peña dará agua. Esto quiero que veamos muy bien cómo se desarrollan estos acontecimientos, mis hermanos. Dice el versículo 9: entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y juntaron Moisés y Aarón la congregación delante de la peña. Y esto es muy importante. ¿Qué es lo que dijo Moisés? Y díjoles: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Estaban Moisés y Aarón ante el pueblo haciendo esta pregunta: ¿nosotros haremos que salga agua de la peña? Dice el versículo 11: entonces alzó Moisés su mano e hirió la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Dice el versículo 12: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme en ojos de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Dice el versículo 13, que estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Estas son las aguas de la rencilla. El mismo nombre le da al acontecimiento que fue en Refidim, que es Meriba. Y aquí vemos cómo vuelve a pasar lo mismo, pero ¿qué es lo que hizo Moisés y Aarón que hizo que Jehová se enojara para que les diga: no entren? En este momento, cuando Moisés y Aarón se paran ante el pueblo y dicen: os hemos de dar nosotros agua, y golpea 2 veces la peña y sale agua y el pueblo bebe, ¿qué es lo que nos dice la Biblia sobre este error que tuvieron Moisés y Aarón? Quien nos da luz a este acontecimiento es el salmista. Les pido que vayamos al Salmo 106. Salmo 106 dice el versículo 32 y 33. También le irritaron en las aguas de Meriba, que son estas aguas que estamos viendo aquí en el desierto de Sin. Y esta irritación a Moisés de que el pueblo le estuvo diciendo: ¿por qué nos trajiste? Tú nos has traído a morir, tú has sacado al pueblo de Jehová, pero que el pueblo de Jehová no había entendido qué es lo que tenían que hacer y entender que había que poner su fe en Dios. Bueno, esto de que el pueblo irritó a Moisés en las aguas de Meriba, dice que hizo mal a Moisés por causa de ellos. ¿Por qué hizo mal a Moisés? Dice el versículo 33, porque hicieron se revelase su espíritu, como lo expresó con sus labios. El error de Moisés fue algo que expresó con sus labios. Aquí, como lo menciona el salmista, esa fue la rebelión de su espíritu, lo que expresó con sus labios. Recordemos que Moisés siempre ha venido diciendo: Jehová os provee de agua, Jehová es el que da el maná, Jehová es el que ha librado la batalla por ustedes. Y en este momento en que es irritado Moisés, que ha muerto su hermana, el pueblo trae un pueblo rebelde arrastrándolo 40 años, diciendo que no van a poder, ¿por qué los ha querido matar? Siempre un pueblo tratándolo de irritando, y aquí Moisés pierde por un momento de vista en la meta y comete este error en donde con sus labios expresa algo que no debió. Y esto es por lo cual dice Jehová: por no haberme santificado ante el pueblo, no entrarán ustedes a la tierra que les prometí.
es así como vemos todo lo que pasa en este movimiento 32, donde para moverse, veíamos la semana pasada, que ya para moverse de nuevo, para entrar hacia la tierra de Canaán, Dios les dice en Deuteronomio 2, que cuando pasen por la tierra de Edom, todo lo tienen que comprar de los hijos de Esaú. Y como habíamos comentado, los hijos de Esaú no quisieron, pero en este momento ya tienen que pasar por ahí, tienen que entrar, porque la forma en que van a entrar a Canaán, en nuestro mapa podemos ver que, pues ahí podríamos decir que es directo, pero la forma en que Dios les manda que entren es por rodear hacia Edom y Moab, para entrar por Jericó, que es del otro lado del río Jordán, porque esa zona de abajo de donde está Israel, abajo de Jerusalén, es una zona montañosa. Entonces los manda que entren por el lado del río Jordán. Por eso los manda con los hijos de Esaú, y les dice que con ellos no deben de pelear. Pero ¿qué es lo que pasa entonces? Ya que recordemos que si no podían, de acuerdo a Deuteronomio 2, no podían pelear con ellos y tenían que comprar todo. Vamos a ver qué es lo que dice Números 20 en este momento, estando en el desierto de Sin, que también es Cades, que también es Bene-Jacán. Dice Números 20, continuando con nuestra lectura de Números 20, dice el versículo 14. Y envió Moisés embajadores al rey de Edom, desde Cades. Así dice Israel, tu hermano. Tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, como nuestros padres descendieron a Egipto, y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron, y a nuestros padres. Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz, y envió al ángel, y sacónos de Egipto, y he aquí estamos en Cades, ciudad al extremo de tus confines. Es decir, estamos aquí en el desierto de Sin, en Cades Barnea, que está al final de donde es tu país, donde tú reinas. Dice el versículo 17, ¿qué es lo que le envía a decir Moisés al embajador, al rey de Edom? Lo que envía Moisés a decirle al rey de Edom es, rogámoste que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de tus pozos. Por el camino real iremos sin apartarnos a la diestra ni a la siniestra hasta que hayamos pasado tu término. Versículo 18. Y Edom le respondió, no pasarás por mi país. De otra manera, saldré contra ti armado. Aquí Moisés le está diciendo, no vamos a tocar nada, no vamos a invadir nada, solo iremos de largo por el camino, déjanos pasar. Y el rey de Edom le responde, no vas a pasar. Si tú te atreves a entrar a mi país, saldré contra ti armado. Dice el versículo 19. Y los hijos de Israel dijeron, por el camino seguido iremos, y si bebiéramos tus aguas, yo y mis ganados, daré precio de ellas, ciertamente sin hacer otra cosa, pasaré de seguida. Aquí le vuelve a decir, estos embajadores le dicen al rey de Edom, déjanos pasar, vamos a pagarte por todo lo que consumamos, no vamos a robar nada, no vamos a atacarte, solo déjanos pasar. Vamos a comprar el agua, el alimento, y vuelve a decir en el versículo 20, dice que el rey de Edom respondió, no pasarás. Y salió Edom contra el pueblo de Israel con mucho pueblo y con mano fuerte. Versículo 21, no quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su término, y lo que hace Israel es apartarse de él y pasar bordeando lo que es el país de Edom. Dice versículo 22, y partidos de Cades, los hijos de Israel, toda aquella congregación vinieron al monte de Hor. Es así como vemos el siguiente movimiento, el movimiento 33. Del desierto de Sin, que es Cades, al monte Hor. No entran directo a Edom para poder irse abasteciendo, sino que van a bordear Edom. Y es así como nos dice en Números 33, versículo 37,
Recordemos que es en Números 33 donde están todos los movimientos. Dice el versículo 37, y partidos de Cades asentaron en el monte de Hor, en la extremidad del país de Edom. Es decir, en los linderos del país de Edom no entran a este país. Ellos se apartan, contra ellos no pelean, siguiendo el mandato que Dios les había dicho: con los hijos de Esaú no vas a pelear. Y continúa aquí en Números 33, continúa y nos dice el versículo 38, un versículo que nos da mucha luz, y es aquí donde nos vamos a tomar mucha información para ubicarnos. Dice el versículo 38 de Números 33. Estando en el monte Hor, subió Aarón, el sacerdote, al monte Hor, conforme al dicho de Jehová, y allí murió, a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el primero del mes. Aquí vemos ya cómo podemos establecer en qué momento está muriendo tanto María, en qué momento muere Miriam. Dicen que están allí en el primer mes, y 5 meses después, en el siguiente movimiento, en el monte Hor, en el primer día del mes quinto, dice que muere Aarón, y ya han pasado 40 años de la salida de Israel de Egipto. Y dice versículo 39, y era Aarón de edad de 123 años cuando murió en el monte Hor. Y dice el versículo 40, y el cananeo, rey de Arad, que habitaba al mediodía de la tierra de Canaán, oyó cómo habían venido los hijos de Israel. Aquí en Números 33, en estos versículos, vemos que es la muerte de Aarón. Muere otro gran líder de Israel, del pueblo de Israel, y es Números 20 quien nos describe cómo es este acontecimiento. Vamos a verlo cómo es que sucede. Dice Números 20, versículo 22, continuando nuestra lectura de ahí de Números 20. Disculpen mis hermanos, aquí me parece me faltaron unos versículos. Déjenme. Sí. Es Números 22, Números 20, dice versículo 22 y 23 que me están haciendo falta aquí en las diapositivas. Dice el versículo 22, y partidos de Cades, recordemos que Cades es el desierto de Zin, aquí donde murió María. Dice, y partidos de Cades, los hijos de Israel, toda aquella congregación, vinieron al monte de Hor. Versículo 23, y Jehová habló a Moisés y Aarón en el monte Hor, en los confines de Edom, diciendo, Aarón será reunido a sus pueblos, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlo subir al monte Hor. Y haz desnudar a Aarón sus vestidos, y viste de ellos a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a sus pueblos, y allí morirá. Y Moisés hizo desnudar a Aarón de sus vestidos, y vistiólos a Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte, y viendo toda la congregación que Aarón era muerto, hiciéronle duelo por 30 días todas las familias de Israel. Así es como muere Aarón, este sacerdote escogido de Dios. ¿Cómo es como muere? No es como tal que lo hayan dejado desnudo, sino las ropas que son tomadas de Aarón son las ropas sacerdotales, y es así como se son puestas y se pasa este sacerdocio a Eleazar, el hijo de Aarón. Recordemos que había dicho Jehová que el sacerdocio iba a pertenecer solamente a los descendientes de Aarón. Y es así como
como es pasado el sacerdocio a Eleazar, y es así como muere un escogido de Dios, otro hermano de Moisés. De estos tres hermanos que fueron enviados por Dios para que lideraran al pueblo, aquí el pueblo pierde otro gran líder. ¿Qué nos puede decir la Biblia sobre Aarón? Dice Éxodo 40, ¿cómo habla Jehová de Aarón? Éxodo 40, cuando ya están terminando el tabernáculo, ya están para salir del monte Sinaí, y es el momento de que sea ungido Aarón. Dice Éxodo 40, versículo 13, y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás, y lo consagrarás, para que sea mi sacerdote. Las palabras de Jehová a Moisés es que tú lo vas a vestir, tú lo vas a ungir, tú lo vas a consagrar, para que sea mi sacerdote. Es así como Moisés unge a Aarón, cuando tenía Aarón 83 años y Moisés tenía 80, a la salida del monte Sinaí. Y este escogido de Jehová muere a los 123, ya que han pasado 40 años en el desierto. Muchos dicen que debido a los errores que tuvo Aarón, fueron grandes errores, claro, fueron grandes errores. Tuvo el error de construir el becerro de oro, en cual cayó la idolatría del pueblo de Israel. Tuvo el error de murmurar junto con su hermana María contra Moisés. Pero ellos se arrepienten y reivindican su camino y se dedican a las cosas que Jehová les mandó y siguieron ese camino. Muchos se atreven a decir, seguramente Aarón hubiera sido mejor que no fuera porque le causó mucho mal al pueblo. Bueno, vamos a ver cómo se expresa el salmista de Aarón. Dice el Salmo 106 una vez más. Aquí en este salmo se describe mucho de los acontecimientos que han pasado en el desierto. Y aquí en el Salmo 106 dice el versículo 16. Veamos cómo habla el salmista de Aarón. Dice, versículo 16, tomaron después celo contra Moisés en el campo y contra Aarón, el santo de Jehová. Es así como está describiendo el salmista a Aarón, como el santo de Jehová. Y Jehová mismo dice, mi sacerdote, yo lo escogí. Entonces vemos que este personaje muy importante también ha muerto, este líder de Israel. Aquí es donde ha quedado, ya faltando poco para llegar a la tierra prometida. Tanto él como su hermana han fallecido en estos dos movimientos, una gran pérdida, no solo para Moisés, sino para todo el pueblo. Pero así como Moisés tuvo que reponerse rápidamente, debido a que no fue lo único que pasó con su hermana ahí en el movimiento anterior, en el desierto de Sin, sino que todavía el pueblo regañó con él, estuvo contra él y tuvo que enviar emisarios al rey de Edom. En esta ocasión tiene que volverse a reponer muy rápido, ya que el pueblo por primera vez en mucho tiempo, esta nueva generación tiene una pelea. Recordemos que decía Números 33, versículo 40, que el rey de Arad, el cananeo, oyó de la venida de los hijos de Israel. Y aquí en este momento, cuando está muriendo Aarón, vamos a ver qué es lo que pasa. Esta es una pelea después de 38 años que el pueblo no ha peleado. Esta es la cuarta pelea que podemos ver de las batallas que tiene Israel en el desierto. La primera batalla fue librada exclusivamente por Jehová, que fue el cruce del Mar Rojo, así está nombrado, el día de la batalla, cuando Jehová peleó contra todo el ejército de Faraón. La segunda batalla fue en Refidim, donde Dios le dio la victoria al pueblo, donde veíamos esa lucha espiritual. Y la tercera batalla, recordemos que fue cuando el pueblo manda a los exploradores, regresa,
Moisés les dice, bueno, pues que ustedes no creyeron, solamente creyeron Josué y Caleb, ellos iban a entrar, los demás ya no van a entrar. Y el pueblo sigue rebelde después de que Dios les dice, regrésense al sur, váyanse al sur, hacia el Mar Rojo. El pueblo dice, no, sí creemos que podemos entrar, entonces vamos a subir. Moisés les dice, Jehová ya dijo que no van a entrar, toda esta generación no va a entrar. Y recordemos que ahí el pueblo se rebela y sube a pelear y dice que el cananeo baja y destruye a estos de Israel que fueron a subir. En esa cuarta batalla el pueblo de Israel perdió. Han pasado 38 años desde esa batalla y por primera vez esta nueva generación de hombres, porque todos iban a quedar en el desierto, esta nueva generación del pueblo de Israel se enfrenta otra vez contra el cananeo. Esta nueva generación es su primer batalla que tiene para poder entrar a la tierra prometida, y lo describe en Números 21, del versículo 1 al 3, de la siguiente manera. Dice Números 21, y oyendo el cananeo, el rey de Arad, el cual habitaba al mediodía, el mediodía es el sur, pero se está refiriendo al sur de Canaán. Este rey cananeo que vivía al sur de Canaán, escucha que viene Israel por el camino de los centinelas. Entonces sale y pelea con Israel y dice, tomó de él presa. Esto significa que del pueblo de Israel tomó rehenes, tomó despojo, tomó botín. Entonces, ¿qué es lo que hace el pueblo? Recordemos que ya había dicho Dios que iba a estar con ellos, pero que cuando entraran iban a tener que destruir a los pueblos. Totalmente, por toda la maldad que había en esos pueblos, tenían que destruirlos. En esta ocasión el pueblo recuerda esas palabras, porque vamos a ver qué es lo que hace. Dice el versículo 2, entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares a este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Están recordando aquello que dijo Jehová, no debes de dejar nada de ellos, debes de destruirlos. Entonces, cuando baja el cananeo y toma botín de Israel, dice Israel, si tú me lo entregas, yo los destruiré totalmente como tú habías ordenado que hiciéramos. Dice el versículo 3, y Jehová escuchó la voz de Israel, y entregó al cananeo, y destruyólos a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Esto, mis hermanos, es importante, porque aquí en el monte Hor es esta batalla, y aquí dice Moisés, llamó a aquel lugar Horma. Y aquí quiero, mis hermanos, que veamos, recordemos cómo fue la batalla 38 años antes, que dice Números 14. Recordemos que se habían rebelado, no creyeron que iban a entrar, y cuando Dios dice que ya no van a entrar, entonces es cuando al pueblo se le ocurre, sí queremos entrar porque ya Dios dijo que no. Eso habla más de un pueblo rebelde. Dice en Números 14, versículo 44, sin embargo se obstinaron en subir a la cima del monte, mas el arca de la alianza de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campo, esto es, no fue Moisés con ellos a pelear. Y en el versículo 45 dice que descendió el amalequita y el cananeo que habitaban en aquel monte e hiriólos y derrotáronlos persiguiéndolos hasta Horma. Quiero que veamos de nuevo el mapa, mis hermanos. Esa batalla se desarrolló en esta parte de Benejacán. En esta parte de hasta arriba es por donde iba a entrar primero el pueblo. Y es aquí donde donde quieren subir, desde ahí tratan de subir a pelear contra el cananeo, y como vimos dice que los derrota y los persigue hasta Horma. Bíblicamente no se puede ubicar este lugar hasta el momento que estamos leyendo ahorita, porque recordemos que lo que está haciendo Moisés es describir los hechos anteriores. Por eso cuando dice que fueron perseguidos hasta Horma, es porque desde este lugar que salen a pelear en Cades, son perseguidos hasta el monte Hor. Y es ahí donde es Horma, donde recibe este nombre.
El monte Hor, su pronunciación es Hor, es montaña. Aquí es redundar. Si fuera una traducción literal, sería monte montaña. Este es un nombre que se le da al pico en Idumea. Y hay otro con este nombre en Siria. Hay dos montes con este nombre. Uno que está en esta zona que estamos viendo, que es la zona tradicional, y otro monte Hor, que se encuentra en Siria. También vamos a ver la definición de la palabra Jorma, su pronunciación en hebreo, que es dedicado, algo dedicado. Es dedicar algo completamente a un uso religioso, específicamente para destruir, asolar, de modo que con esto va a quedar consagrado, dedicado y va a ser separado de. Este es un nombre muy específico para este lugar, porque es cuando vamos a ver por primera vez al pueblo cumpliendo lo que Dios les había dicho. Debes destruir totalmente para poder limpiar. Y esto es algo que hace eco desde ese momento. Como vemos, todo lo que pasa en el desierto hace eco, que es algo que también nos pide nuestro Señor Jesucristo, que hacemos en el bautismo, al destruir totalmente, al sepultar totalmente a ese hombre anterior, para que pueda salir el hombre nuevo. Ese es el significado de esta palabra, poder limpiar totalmente esa tierra, dejarla limpia, nosotros como tierra, limpiarnos totalmente, para dar paso al nuevo hombre, para dar paso a este nuevo pueblo que va a ser puesto en esta tierra. Este es el significado. En estos dos movimientos pasan estos grandes acontecimientos, la sentencia de por qué no va a entrar Moisés ni Aarón, este gran acontecimiento donde vemos cómo el pueblo se empieza a consagrar como pueblo, haciendo lo que Dios pidió, limpiando totalmente. Vemos también los acontecimientos de la muerte de los hermanos de Moisés, algo muy duro para el pueblo. Estos dos líderes que han quedado aquí en el desierto no lograron entrar a la tierra. Sí, son personajes que tuvieron su error contra Moisés al quererse rebelar contra él, diciendo, pues también a través de nosotros habla Jehová. Aquí habla que Jehová sí los usaba, si era el sacerdote, si era un profeta de Jehová, si era profetisa, si lo estipula la palabra. María era profetisa también de Jehová. Sí hablaba a través de ellos. Recordemos que en ese momento Dios les dice, porque porque murmuraron contra Moisés, mi escogido, mi siervo, ya no hablaré con los profetas como hablo, solo hablaré con Moisés como hablo hasta este momento. Ya los profetas solamente hablaré con ellos a través de sueños. Cometen un gran error, pero eso es parte también de nuestra vida. Nos vamos a equivocar, hermanos. Pero eso no significa que ya estemos perdidos. Nos da la oportunidad. Por eso dice la palabra, mientras hay vida y esperanza, porque nos da esa oportunidad de arrepentirnos. El arrepentirse no es solamente el me equivoqué. No, el arrepentimiento, mis hermanos, estaba haciendo esto mal, esto lo hice mal, no lo voy a volver a hacer. Y dejarlo de hacer. El arrepentimiento conlleva a dejar de hacer lo que uno estaba haciendo mal, no simplemente admitir que estaba mal. Entonces estos dos hermanos se dan cuenta que han hecho, han cometido un error en esa ocasión, cuando salen del monte Sinaí. Cometen este error de murmurar contra Moisés, pero la Biblia los describe que como hombre y como mujer de Dios, como profetisa, como sacerdote de Dios, como líderes del pueblo, e incluso los profetas hablan de ellos así, porque muchos dicen, no, Miriam se equivocó y ya está ahí lo dejan. No, Miriam es muy importante y en ella hay mucho que aprender, al igual que en Aarón, de cómo Dios nos escoge para liderar de una manera en que Dios quiere, no como nosotros queremos. Todos quisiéramos ser Moisés, pero Dios tiene planes para nosotros, cómo tenemos que ser instrumentos para Él. Eso es lo que tenemos que pedirle, que nos dé ese entendimiento, cómo le vamos a servir,
cómo vamos a ser instrumentos de Él. Y los profetas hablan, ya vimos que de Aarón habla como el santo de Jehová, y también habla la Biblia de Miriam como la profetisa, y cómo vamos a ver cómo se expresa el profeta Miqueas de ellos. Dice Miqueas, capítulo 6, versículo 4. Cuando está hablando el profeta Miqueas al pueblo, les dice estas palabras. Palabras de Jehová que dice, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, de la casa de siervos te redimí, y envié delante de ti a Moisés, y a Aarón, y a María. Está nombrando aquí a estos 3 hermanos que fueron escogidos, que vivieron más de Moisés vivió 120 años, Aarón vivió 123, María debió de haber vivido más que eso, porque vemos cómo desde pequeña ya tenía una función que pues no podía tener una niña que fuera menor de 5 años, tuvo que haber tenido por lo menos 7, si no es que más. Estudiosos calculan que debió de haber estado entre 10 y 12. Esto hablaría que fue una mujer que sirvió a Jehová hasta los 132 años. Vemos cómo les da esta vida longeva a estos 3 hermanos, siervos de Dios. Y tenemos que ver que les da el doble de años del promedio que tenía el pueblo de Israel en ese momento, porque recordemos que cuando da la sentencia de que toda esta generación de 20 años para arriba no entrará, estará 40 años en el desierto. Está diciendo que los que en ese momento tenían 20 años solo iban a llegar a los 60. La esperanza de vida del pueblo de Israel radicaba en 60 años. Y vemos cómo a estos 3 hermanos, siervos del Señor, les da el doble de esperanza de vida. Que tuvieron sus errores. Que como dice la Escritura, esos errores incluso fueron para que fueran parte de todos esos hombres de la fe, como está marcado en la carta a los Hebreos, diciendo que todos los héroes de la fe, en donde también es mencionada Rahab como heroína de la fe, todos ellos saludando la promesa de lejos, sin tenerla en esta vida, hasta que todos a una recibamos esa promesa, que es la vida eterna en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo estos héroes de la fe, estos siervos de Dios, estos 3 hermanos, sirvieron para el propósito de Dios, y cómo el pueblo tuvo que ser moldeado por 40 años para poder entender cómo es que Dios quería que su pueblo fuese actuando. Lo vemos en esta batalla, en donde entienden, ahora sí, haremos lo que Dios nos dice. Él nos pidió limpiar esa tierra de esos pueblos que hacen iniquidad. Entréganoslos en nuestras manos, y nosotros destruiremos todo. Cuando uno se apega a la palabra de Dios y es paciente, uno recibe todas estas promesas que Dios nos hace llegar a través de su palabra, a través de este eco que se hace en el desierto de todo lo que está sucediendo, y hace eco en la historia y que llega hasta nuestros días, que es muy importante que lo llevemos siempre, mis hermanos. Por eso nuestros textos base de Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, donde Pablo está exhortando a toda la iglesia a que recuerde lo que está pasando, lo que pasó a Israel en el desierto por estos 40 años, para que no nos pase todo lo que le pasó a ellos, porque al pueblo de Israel le pasó muchas veces. Todo esto se fue repitiendo en la historia de Israel, que fue rebelde, duro de cerviz, que no hacía lo que Dios le pedía, que teniendo a Jehová de su lado, fueron rebeldes. Por eso dice Pablo, no seamos como ellos.
no sea que nos pase como a ellos. Todo lo que les pasó es admonición de nosotros. Todo lo que está en la santa palabra de Dios que llega hasta nosotros, todo lo que está en su escritura, tenemos que seguirlo. Es muy importante que lo entendamos, mis hermanos, si queremos ser partícipes de la promesa de nuestro Dios. Llegando el momento, mis hermanos, de despedirnos, dice Pablo en su carta a los de Corinto, en su segunda carta, en capítulo 13, los últimos 3 versículos, dice así, mis hermanos: Resta, hermanos, que tengáis gozo, seáis perfectos, tengáis consolación, sintáis una misma cosa, tengáis paz, y el Dios de paz y de caridad será con vosotros. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, y el amor de Dios, y la participación del Espíritu Santo, sea con vosotros todos. Amén. Por mi parte es todo, mis hermanos. Dios les bendiga. Paz a vosotros.